El siguiente derecho real es el uso. Su fundamento legal es el artículo 1582 del Código Civil de Coahuila de Zaragoza. Su concepto. El uso es un derecho real y temporal que permite a una persona aprovechar gratuitamente los frutos de ese bien ajeno en la cantidad necesaria para cubrir sus necesidades y las de la familia. Sus características son derechos que recaen sobre bienes determinados y otorgan un beneficio directo al titular. Su temporalidad no son derechos perpetuos, pero sí tienen una duración limitada, que es como por un contrato. O sea, también aquí se habla también del uso de que está usando una propiedad con más gente, pero es familia y la está disfrutando, pero por cierto determinado tiempo. Gratuita, el usuario o habituario no paga el aprovechamiento del bien. No puede ser transferidos, heredados ni embargados. También los limitados en aprovechamiento solo pueden usarse a la medida necesaria para la subsistencia del titular y su familia. También son extinguibles que terminan por causas similares a los del derecho del usufructo o por abuso del grave del derecho. Su objeto jurídico es aquel que garantiza a una persona y su familia el acceso de bienes ajenos para usar o tener su uso o habitación, sin que ellos impliquen la transferencia de propiedad ni el derecho de comercio de los frutos. Su objeto material es el uso de bienes, muebles o inmuebles, cuyos frutos es el que puede ser aprovechado, como las tierras cultivables, ganado o árboles frutales. También el elemento personal es aquel que el usuario o habitación es la persona quien se le otorga el derecho de ese uso a la habitación, que una persona puede usar esa habitación, o sea, lo que conlleva dentro de esa habitación. El nudo propietario es aquel que es el dueño del bien sobre el cual recae el derecho. También la familia del usuario o habituario, ya incluyendo hijos nacidos después del inicio del derecho, o hijos adoptivos, o también hijos reconocidos, creo. Personas que convivan con el titular para prestarles servicios. También los derechos adquiridos son que perciban gratuitamente los frutos de ese bien ajeno en las medidas de sus necesidades. Habitar una casa ajena sin pagar una renta, por ejemplo. También, si el usuario tiene ganado, puede aprovechar las crías, leche, lana, siempre y que no sean fines comerciales. También incorporar a la familia en el derecho de uso y habitación. También aplicar en lo conducente la disposición del usufructo. Sus obligaciones adquiridas, el no comercio a los frutos obtenidos del bien, salvo sea autorizado expresa del propietario. Como por ejemplo, si en esa vivienda o algo hay un árbol de naranjas, un árbol de limones, etcétera. Responder por los gastos del cultivo, reparaciones, contribuciones, si se consume todos los frutos
o, o habita toda la casa. Es como un bien compartido. También debe contribuir a una parte proporcionada por gastos. Si lo que queda es que el propietario no sea suficiente para cubrirlo, tampoco se debe abusar de ese bien o de la habitación, ya que puede causar extinción del derecho. También sus formas de adquisición es por la voluntad de la persona, se otorga por contrato, testamento, por usucapión, adquirir por un uso prolongado y pacífico del bien conformado a la ley. También sus formas de extinción es como por lo mismo de causas del usufructo, por abuso grave al bien o a la habitación, por la muerte del usuario o habituario, al ser derechos personalísimos, o también por la destrucción del bien sobre el que recae ese derecho. Unos ejemplos: uso del inmueble. Pues bueno, ahora llegamos a este punto y pues ahora se preguntarán, ¿qué sigue? Ahora, ¿cuál es el siguiente derecho real? Pues bueno, este derecho real es fundamental para comprender los anteriores junto con los demás. Como sabemos, los derechos reales están interconectados entre sí para comprenderlos, o si no están interconectados, pues van conectados para ir comprendiendo unos y otros. Pues bueno, este derecho es nada más y nada menos que el derecho real de servidumbre. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el derecho real de servidumbre? Bueno, pues en el artículo 1591 del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza nos habla específicamente que es un derecho real el cual está impuesto sobre un bien inmueble para darle servicio a otro de distinto dueño y para que este distinto dueño lo pueda utilizar. El bien inmueble que va a ser afectado con la servidumbre se le llamará predio dominante, y al bien inmueble y el que va a utilizar esta servidumbre se le llamará predio sirviente. Dentro de las características de la servidumbre encontramos varias, como por ejemplo la legal. La legal, pues en pocas palabras, es aquella que está hecha por resolución judicial. Ángel, ¿qué quiere decir que está hecha por resolución judicial? En un hipotético caso de que un hombre pues tenga un terreno con cabezas de ganado y pues para llegar a un lugar con agua, a un ojo de agua por así decirlo, en el cual sus cabezas de ganado pueden tomar agua, alimentarse, pues necesitan pasar por un terreno, el cual pues lo cercaron. Ahora pues sus cabezas de ganado están falleciendo y no sabe qué hacer, pues va ante un juez y dice, pues interpone una demanda y el juez impone un derecho real de servidumbre de paso. Esto para que sus cabezas de ganado puedan pasar a este lugar para que puedan tomar agua, puedan alimentarse y pues tal y como lo dice, pues gracias a una resolución judicial pueden tener paso. También hay otra el cual es por acuerdo, ¿sí? O por habla, ¿sí? Se puede decir por acuerdo, el cual pues vaya, la redundancia, pues la comunicación en el hipotético caso anterior, que pues el dueño de las cabezas de ganado en vez de ir con el juez hubiera ido con el dueño del terreno para pedirle paso por su terreno, y en este caso el dueño del terreno hubiera acordado que sí, por una cuota o por buena persona, pues le daba el servicio de la servidumbre, y pues así es otro tipo. También dentro de estos podemos encontrar a las continuas. Las continuas son básicamente aquellas que sirven sin la función necesaria
de que las personas estén ayudándola o que la estén utilizando. Un ejemplo de esto podrían ser las tuberías o desagües. Por ejemplo, en un edificio que tiene baños en su cuarto o quinto piso, pues tienen un servicio de desagüe para, pues, por su alcantarillado, pues llegar a una tubería. También encontramos a las discontinuas, las cuales, a lo contrario del caso anterior, es necesario la acción humana para su funcionamiento. ¿Qué podría entrar dentro de las discontinuas? Por ejemplo, un camino para llegar a cierto lugar, un pueblo, que sea uso constante para la población. También encontramos a las aparentes, las cuales pues en un ejemplo pues son aquellas que son una señalización, que están marcadas en una carretera cuando es una curva o ese tipo de señalizaciones. Y ahora pues entramos a las formas de extinción de la servidumbre. Pues bueno, como les comenté al inicio, pues los derechos están interconectados entre sí y pues hay muchas cosas similares, entonces pues la servidumbre no es la excepción. Entonces varias de las formas de la extinción de la servidumbre es la destrucción del bien, también el abandono o en este caso la resolución judicial. Eso pues es algo diferente a los demás. ¿Qué quiere decir por resolución judicial? Un ejemplo de esto es si en dado caso de que en una servidumbre pues esté designada en un terreno para cierto paso y el juez decidió moverla para otro lugar o para otra salida, esa servidumbre pues desaparece, se extingue y se crea otra servidumbre ahora en otra salida. También una de las más llamativas puede ser la de expropiación por uso público, la cual es porque el Estado pues la necesita por, la redundancia, por expropiación del terreno. Bueno, pues de la servidumbre sería todo. Si hay alguna duda, pues nos la pueden dejar en los comentarios. Seguimos con el siguiente derecho real y pues nos seguimos viendo. El siguiente derecho real es el de la posesión. Su fundamento legal es el artículo 1680 del Código Civil de Coahuila. Su concepto es que la posesión es un poder de un hecho a que una persona ejerza sobre ese bien o goce de un derecho. Es mediante el ejercicio sobre efectivo, ya que son las facultades inherentes a él y puede ser derivante o derivarse de un derecho real, real o personal. Es una situación de un hecho o incluso una situación contraria a ese derecho. Las características son que se basa en el control material o jurídico de un bien. Se puede reducir con efectos legales, como la presunción de la propiedad, los diferentes grados, que puede ser la originaria, que es como el propietario, o la derivada por un contrato o por acto jurídico. Entonces, es temporal o permanente. Se puede durar indefinidamente o estar sujeto a un plazo, que en eso puede ser que dure toda la vida o en el caso del plazo, años. Es de buena fe o mala fe. Se presume que el de la buena fe, el poseedor, salvo prueba, es contrario. Puede ser viciosa o no viciosa. Se adquiere en contra de la voluntad del anterior poseedor. Su objeto jurídico es que la posesión recae sobre ese bien
y los derechos susceptibles son aquellos que se relacionan jurídicamente o patrimoniales, ya sean muebles o inmuebles. También su objeto material es aquel que es un bien tangible o no intangible, sobre lo que ejerce eso de la posesión siempre que puede ser apropiado y esté dentro de comercio. Sus elementos personales son aquellos que el poseedor originario, quien posee el título de propietario. El poseedor derivado es quien posee esa virtud de un contrato o acto de autoridad. También que es precarista, quien posee de manera o por mera tolerancia o accesiones graciosa, puede ser desahuciado en cualquier momento. También el detentador, se diría así, que tiene el bien bajo, que es la subordinación de otro, ni puede ser el poseedor real. Sus derechos adquiridos son aquellos que son o se disfrutan del bien o ese derecho poseído. La presunción de la propiedad si el poseedor es originario, la acción para recuperar la posesión en caso de despojo, que lo hayan despojado de esa vivienda o cualquier cosa. Derechos a frutos y mejora de caso de buena fe, derecho a ser indemnizado por mejoría de útiles o necesarias. Las obligaciones adquiridas del poseedor es aquel que respeta el derecho al propietario real. También es aquel que restituye, que también está restituyendo el bien si la posesión es precaria o se le requiere legalmente. También el responder por responder por el delatorio, de ese bien si posee de mala fe. También se deben devolver los frutos e indemnizar daños si es un poseedor de mala fe. También aquí es que el poseedor de mala fe es aquel que entra a la mala, y el poseedor de buena fe es el que lleva tranquila eso. Sus formas de constitución son aquellas que por adquisición directa, a través de una compra, una herencia, una donación, entre otros. Aquí una compra es que esa persona compra ese bien. Por una herencia de que una persona falleció y le heredó ese bien. Por donación es que esa persona... Bueno, pues ahora ya llegados a este punto, empecemos con el siguiente derecho real. Como lo he comentado anteriormente, este es uno de los derechos reales que todos probablemente ya hemos ejercido sin saber que es un derecho que se puede ejercer o saber que es un derecho real. Bueno, pues estoy hablando de la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Según el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la ocupación es aquella apropiación de bienes sin dueño de manera gratuita e inmediata. Vamos a desmenuzar esto rápidamente. Esto lo podemos poner con un ejemplo. Por ejemplo, una mujer va caminando por una montaña y se encuentra un cofre enterrado. La mujer pues le llama la atención y lo abre. Dentro de este cofre hay monedas de oro. Y pues la mujer, ¿qué debería hacer? ¿Aplica la ocupación? Sí. Si la propiedad
es pública, no es de nadie la propiedad, esas monedas de oro pasan a ser de ella. Pero en caso contrario, si el terreno, si el lugar donde lo encontró es de propiedad privada, tiene que ir a reportar ese cofre. También, en dado caso de que si el cofre mostraba signos de que es de un dueño, tiene que ir a reportarlo. Podemos poner otro ejemplo didáctico. También un hombre va caminando cerca de la orilla de un río. De allí hay un árbol con un panal. Pues el hombre, ¿qué puede hacer? Aplica la ocupación al ver el panal y querer agarrarlo. Aplica la ocupación. El hombre puede tomar el panal y llevárselo como propio. Claro, si aplica también lo mismo, si el terreno es público o privado. Si el terreno es público, pues el señor puede tomar este panal y llevárselo para tomar la miel. Pero si es privado, debe de dar a conocer que hay un panal ahí para que pues vayan a recolectarlo. Otro ejemplo de los que podríamos también presentar en la ocupación es uno de los más comunes y que muchos se preguntan qué hay que hacer en esta situación. Cuando vemos un billete tirado en la calle, digamos que de manera milagrosa encontramos un billete doblado, arrugado, pues vamos pensando que es una hoja y decimos, no, si es un billete. Lo abrimos y es un billete de 1,000 pesos. ¿No aplican la ocupación? Pues en cierto grado sí y en cierto grado no. ¿Por qué? Porque en grado sí y en grado no. Porque en este caso tenemos que ir a la presidencia municipal de donde estés oyendo esto, de tu ciudad, e ir a decir, encontré este billete y pues entregarlo. Hay ocasiones en las que pues están pues ahí viendo, te dicen pues ten la mitad, o hay veces que dicen, ¿sabe qué? Pues no se preocupe y te dejan todo el billete. Pero pues usualmente esto es muy poco común, pero es lo adecuado a lo que se debe hacer. También otro ejemplo dentro de la ocupación es la caza. Si un hombre va a pescar pescados en un río de propiedad pública, pues ahí aplica la ocupación. Sí aplica. Pues al momento de cazarlos entran en la ocupación. Pero si en dado caso está cazando y pues es un lugar privado, y las leyes de protección de derechos de los animales pues los protege, por así decirlo, o ciertos lugares que existan con reserva de protección, ahí no aplica la ocupación. También, por ejemplo, en otro caso de la caza, pues puede ser en los lugares específicos para la caza de venados. Cuando se está cazando al venado, pues en ciertos lugares sí se puede apropiarse de ese venado, pero en otros lugares no. Depende de dónde esté, si es público o privado, y aplica dependiendo de estos lugares. Principalmente hay que hacer énfasis en esto: si el lugar donde lo encontraste es público o privado, aplica la ocupación. Si es privado, tienes que ir a dar a conocer que encontraste tal objeto, tal situación está pasando y están ciertos animales ahí, o bueno, pues la situación que se presente en un lugar privado o cosa, pues tienes que ir a comunicarlo. Pero en lugar público, automáticamente la ocupación aplica para ti. Bueno, pues de aquí podemos pasar a varias de las formas de extinción de la ocupación. Pues fácil y sencillo: si se pierde el bien, se pierde la ocupación. Por de la ocupación ya abarcamos todo, y pues seguimos con el siguiente: derecho real. La accesión. La accesión es el medio para adquirir propiedad mediante la unión o la incorporación de terreno de forma natural o artificial. De acuerdo al fundamento legal del artículo 1387 del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.
tiende a ser automática o accesoria. ¿A qué se refiere? Automática, pues quiere decir que se adquirió el terreno por forma natural, sin yo haberlo solicitado. Y la accesoria, pues es que yo solicite esa incorporación de terreno. El propietario principal, como elemento personal, tiene derecho al accesorio, pero si existen mejoras, tiene la obligación de pagarlas si existen terceros. También tiene derecho a aprovechar los frutos naturales, que son, por ejemplo, las cosechas, las manzanas, las naranjas, a los frutos civiles, que pues vienen siendo los derechos y obligaciones, y a los industriales, a todo aquello, por ejemplo, que ya pertenezca a un comercio, que ya esté fabricado, que ya haya pasado por un proceso. Tiene la obligación el propietario principal, pues de cuidar del bien. Se constituye por, pues ya como lo dije, de forma natural o por ley, y se pierde o se extingue por separación o enajenación del bien principal. Un ejemplo de la accesión es cuando una casa está a la orilla del mar, y pues sí, por una razón natural, por un fenómeno natural, pues llega a suscitar un tsunami. El tsunami pues se lleva la casa, y la casa va y desemboca no en su totalidad, sino una parte de la casa, y va y desemboca hacia otra casa que está al lado. Entonces esta propiedad pierde terreno, a lo cual también se le puede llamar aluvión, que es la disminución del terreno. Y la otra casa acumula terreno, que se le llama abulsión. Entonces de esta manera pues perdió terreno por una forma natural, lo cual pues el propietario ahí no tuvo nada que ver, porque pues no fue por cosa que haya decidido él, sino pues fue por una cosa natural. Si en algún caso esto llegase a hacer que rindiera frutos, por así decirlo, que crezca un árbol, y este árbol pues de cosecha de naranjas, de manzanas, pues este propietario, el cual pues adquirió terreno de forma natural, tiende a pagar por ellos. ¿Por qué? Pues porque es para beneficio de él. Otro ejemplo pues puede ser que yo tenga una casa que al lado tiene un río, y pues yo quiero tomar parte de ese río para formar un pozo de agua. Entonces yo solicito ante un juzgado que me permita pues tomar esa parte de ese terreno para formar yo mi propio pozo de agua, obviamente con agua que lleve el río, para uso propio. Y entonces me otorgan ese permiso y tengo que pagar por eso. ¿Por qué? Pues porque me va a beneficiar, y aparte es terreno que no me pertenece, que le pertenece pues al Estado, que le pertenece a otro dueño, o que le pertenece pues sí a otro propietario. Entonces yo solicito esa acumulación de terreno, entonces tengo que pagar por él, tengo que cuidarlo, y si en algún momento se llega a perder, pues tengo que dar aviso también a las autoridades correspondientes, pues que ese terreno ya no me pertenece, y así pues ya no me pueden cobrar, o no puedo pagar por algo que ya no tengo en mi poder. Hola, muy buenos días compañeros. Siguiendo pues con la presentación de los derechos reales, esta clase va a ser un poco distinta a los demás videos anteriores, va a ser un poco más didáctica.
Bueno, pues ahora, pues siguiendo con esto, pues se preguntarán ustedes cuál es el derecho real que sigue. Es nada más y nada menos que el aluvión. ¿El aluvión qué es? El aluvión es aquel aumento del terreno de manera gradual, natural e irreversible. Esto es sumamente lento, es un aumento que sí es muy lento. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Cómo puedo hacer un ejemplo de esto? Digamos que José Casas, así se llama el señor José Casas, tiene su propiedad y pues tiene su casa y así. Bueno, pero su propiedad está delimitada por un río. Toda su delimitación es este río. Cuando este río, por manera natural, su encauce va moviéndose, pues por los movimientos naturales del agua, el agua se va haciendo más para acá, más extenso, el movimiento del río se hace más. Ahora el terreno del señor José Casas ya no se delimita al anterior movimiento del río, que era aquí. Ya no se delimita a eso. Ahora, la nueva extensión del dominio, o la extensión que tiene la casa del señor José, es todo esto. Claro, aquí apareció absolutamente, pero no, pues es muy lento. Este proceso es lento, pero al momento de que empieza a pasar, pues es irreversible. Claro, pues poco a poco empieza a moverse el río, empieza a mover las tierras que está alrededor y pues el terreno empieza a incrementarse. ¿Qué pasa? El señor José Casas ya tiene más terreno, ¿sí? Automáticamente el terreno pasa a ser de él, porque su delimitación es por el río. Entonces, como les comento, es gradual, natural e irreversible. Y esas son sus características. Una de las formas de la extensión del aluvión es cuando este río, digamos que ya ha pasado tiempo y el río pues ya tiene su extensión sumamente amplia. Está amplio y pues la extensión del terreno del señor José Casas es muy amplia. Pues en total, el río vuelve a su encauce original, se pierde el aluvión. Se pierde ahí el aluvión. Y esa es una de las formas de la extinción del aluvión. Entonces, en definitiva, podemos definir que el aluvión es el aumento gradual, lento pero constante de un terreno sin intervención humana. Después, el siguiente derecho real va muy de la mano con este, entonces vamos a ver. Bueno, pues ahora, como comenté en el pasado, este derecho real va demasiado de la mano con el aluvión. ¿Y cuál es este derecho real? Es la abulsión. Ángel, ¿qué es la abulsión? Es la primera vez que escucho eso en toda mi vida, de que ¿qué es la abulsión? La abulsión es la disminución de un terreno. Vamos otra vez a molestar al señor José Casas una vez más. Este señor José Casas pues tiene su terreno allá en... ¿Qué les gusta? ¿Qué ciudad les gusta más del estado de Puebla? Pues vamos a poner así. En el municipio de Tierra, pues el señor José Casas tiene su propiedad delimitada por un río. Este río, pues delimitado que tiene su propiedad, ¿no? El río, pues por sus movimientos naturales, empieza rápidamente a llenar
llenarse de agua. Hubo una tormenta, una tormenta con mucha agua y el río se llenó. Entonces, rápidamente, el río se llenó e inundó todo el terreno del señor José Casas, haciendo que mucha parte de tierra del señor José Casas quedara destruida. Ahora el río regresó, pero ahora con la delimitación que hizo su tormenta. Y la propiedad del señor José Casas pues estaba delimitada por el río. Entonces el señor José Casas, su nueva delimitación es esta. Se disminuyó su terreno de una manera abrupta, natural e irreversible. Como les comenté, esto va sumamente de la mano con el aluvión. La ablución básicamente es la disminución del terreno y el aluvión es el aumento de este. Entonces aquí, Ángel, ¿qué puede hacer el señor José Casas para recuperar su terreno? Nada. No puede hacer nada. Esperar que lentamente, pues, de forma natural, gradual e irreversible, y esperando que el río regrese a su cauce original, como era, para que el señor José Casas pueda tener otra vez su terreno original. Pero si el río ya se quedó así para siempre y por siempre, con esa delimitación tan corta, el señor José Casas siempre tendrá ese terreno tan corto. Pero si el río, como siempre está en constante movimiento, pues ya se acomodó otra vez de manera natural, pues el aumento pues se dará. Fuera de eso, pues la conclusión sería todo. Seguimos con el siguiente derecho real y pues estemos aquí al pendiente por las clases didácticas y pues nos vemos. Bueno, pues ahora hemos llegado a otro derecho real. Este derecho real es el interdicto de retener la posesión. Este nombre pues suena un poco llamativo, pero es en realidad algo muy simple de entender. Vamos a desglosarlo poco a poco. Bueno, el interdicto de retener la posesión, según el artículo 1753 al 1756 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es aquella acción legal que protege al poseedor de perturbaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desglosarlo con un ejemplo. Don Martín ha vivido en su casa durante más de 30 años y de pronto llega un vecino nuevo a una casa a su lado y este vecino pues se llama José. El vecino José pues empieza a construir ahora un segundo piso en su casa, pero todos los bloques de esta construcción las empieza a poner en el jardín de la casa del señor Martín. Está afectando la posesión del señor Martín. Bueno, pues en total, el señor Martín decide ir a hablar con el señor José de que por favor retire todos los ladrillos porque está afectando, y el señor José no le hace caso, dice, sí, lo voy a quitar, nomás espérese. Nunca llega ese día, los ladrillos siguen ahí, y aquí el señor Martín puede tomar dos opciones: no hacer nada o poner un interdicto de retener la posesión. ¿Qué pasa si el señor Martín no hace nada? Algo que hay que comentar es que el señor José dijo algo muy importante. El señor José empezó a poner más cosas después de que el señor Martín le haya dicho que por favor parara de poner sus cosas. Empezó a poner más ladrillos, más cosas, y el señor Martín se enteró que dijo que iba a construir una bodega en el patio del señor Martín. Entonces, aquí el señor Martín puede tomar las dos opciones que ya comenté anteriormente. Una, no hacer absolutamente nada, y esto le va a traer
muy malas consecuencias. ¿Por qué? Porque al momento de que, si en dado caso el señor José sigue construyendo sigue construyendo o aventando más cosas, y así va construyendo una pila de basura, pero en su patio, pues ahí va a perder su posesión. El señor José podría obtener ese pedazo como su posesión. Ahora, el señor Martín puede hacer algo que es el interdicto de retener la posesión. El interdicto, pues vaya, es prevenir esa perturbación, es detener esa perturbación, es frenarlo. Entonces ahora el señor Martín pues va con un abogado y le pide su asesoría. ¿Qué puede hacer? El abogado pues le dice: meta una demanda de interdicto de retener la posesión. Mete esta demanda y el juez va con el señor José y le pone este interdicto. Ok, en pocas palabras, el interdicto es frenar si te están, por así decirlo, perturbando en tu posesión. Cualquier tipo de perturbación en tu posesión te están afectando, te están perturbando. Puedes poner un interdicto de retener tu posesión. Bueno, aquí entonces, para darle término, pues el señor juez mandó este interdicto al señor José. El señor José pues decidió quitar sus cosas, y ahora sí, el señor Martín regresó su posesión a él. Y pues en otro caso, ¿qué hubiera pasado si el señor José no hubiera hecho caso a lo dictado por el juez? Hubiera dejado su pila de basura en el patio del señor Martín. Bueno, pues aquí el señor Martín, tenía que ir con el señor juez a avisarle, notificarle lo que está pasando. Ahora el juez iba a interponer una demanda y, por así decirle, cobrarle o ya meter la demanda correspondiente, dependiendo del juez lo que dicte, y ya pues se resolverá esa situación. ¿Qué otro ejemplo podemos poner para poder entender el interdicto? Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo. La señora Liliana tiene su casa y en su patio pues tiene su acceso para poner su carro. Pero al lado vive su vecina Sofía. Su vecina Sofía pone su carro todos los días enfrente de su cochera. La señora Liliana, llegando todos los días a su trabajo, pues tiene que, por así decirlo, poner su carro en otro lugar, o simplemente ir a hablar siempre con la vecina para que por favor mueva su carro de su cochera. Está siendo perturbada la señora Liliana, y siempre es constante. La señora Sofía, hay veces que deja el carro ahí y se le olvida, pero está tapando la cochera, está afectando su propiedad, está afectando su posesión de la señora Liliana. Bueno, aquí ¿qué puede hacer la señora Liliana? Si ya fue a hablar con la señora Sofía y la señora Sofía no le hizo caso, como en este caso se pasó, pues en este caso la señora Liliana tuvo que haber ido con el juez. Pues bueno, al ir con el juez, pone la demanda de interdicto de retener la posesión, y el juez manda este interdicto a la señora Sofía, se le notifica de este interdicto. La señora Sofía ahora tiene que aceptar este interdicto y puede mover su carro, y debe de mover su carro. Si la señora Sofía, en dado caso, no mueve su carro, el juez actuará de otra manera y de otra circunstancia ante la resolución de que la señora Sofía haya o no haya movido su carro. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos dar para darle más complemento al interdicto de retener? Bueno, si un grupo constructor de alto prestigio, el que a usted más le guste, llega al lado de su posesión, de su predio, de su casa, y empieza a construir, y toda la tierra que están quitando la empiezan a poner en su casa, en su patio, en su posesión, los empiezan a perturbar. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues si ustedes deciden no actuar o actuar, pues bueno, aquí pueden pasar dos opciones, como en el primer caso del señor Martín. Si ustedes no deciden actuar, pues probablemente su posesión vaya a seguir siendo perturbada de aquí hasta el término de la construcción, o incluso la construcción puede tomar
ese pedazo de perturbación que les han dado, que les están haciendo, lo pueden tomar como suyo. O también pueden ir ante un juez y darle a conocer esto que está pasando y decir que quieren meter un interdicto de retener la posesión y frenar esa situación y retener su posesión para ustedes. Entonces, en pocas palabras, el interdicto de retener la posesión es el mecanismo para protegernos a nosotros de cualquier tipo de perturbaciones, no solamente de grupos constructores, sino también de los vecinos. En nuestra vida cotidiana es necesario cuidarnos de cualquier tipo de perturbaciones, y el interdicto de retener la posesión es sumamente necesario. Bueno, ahora las formas de extinción del interdicto al momento de acabarse este trámite es su forma de extinción o por resolución judicial. Si el juez dicta que ya se acabó la situación, así de simple y fácil se acaba el interdicto de retener la posesión. Por mi parte, de este derecho real sería todo. Continuemos con el otro interdicto. Ahora hablaremos del interdicto de recobrar la posesión. Está fundamentado desde el artículo 1753 al 1756 del Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual es un juicio interpuesto por el poseedor despojado que sirve como mecanismo para tener la recuperación o restitución del bien inmediata del bien mueble o el derecho real del bien inmueble perturbado. Se deriva de la posesión de buena fe, la cual debe ser pública, pacífica y continua a 5 años, y de mala fe de 10 años. El propietario, o más bien el poseedor despojado, interpone una demanda ante una autoridad judicial, la cual va a dictaminar una sentencia legal que acredite la posesión anterior. Los elementos personales que participan en el interdicto de recobrar la posesión son el propietario, el poseedor perturbado, el poseedor despojado, el poseedor originario, el poseedor derivado. Ellos tienen derechos y obligaciones muy importantes. Cabe mencionar que para poder hacer todo este proceso se tiene que hacer dentro del año en la que se haya realizado el despojo o la perturbación. Los derechos y las obligaciones que ellos tienen son la restitución inmediata del bien inmueble, a darles una indemnización de los daños o perjuicios que éste haya ocasionado, a garantizar la abstinencia futura y a que el demandado sea multado o arrestado en caso de una reincidencia. Todo esto se constituye por la posesión de buena fe y de mala fe, que como anteriormente ya mencioné, pues tiene que ser de 5 años de buena fe y de 10 años de mala fe. Para poder interponer este interdicto se tiene que probar por cuál tipo de posesión fue la que ingresaste. Y se puede perder por acción legal, por enajenación, por compraventa, por expropiación a la utilidad pública y porque se demuestre pues que el predio, el bien, tiene dueño, que ya ha sido posesionado anteriormente. Un ejemplo muy vago de este interdicto pues es los paracaidistas, que como la mayoría conocemos, pues es un grupo de personas o es una persona la cual pues ve un terreno baldío solo y decide construir una casa, ya sea con cartón, con palos, madera, con lo que esté a su alcance.
la construye y pues habita esa casa, ¿no? Ahí entra de buena fe. ¿Por qué? Pues porque está entrando pública, pacífica, pues que no dañó a nadie, no se peleó con nadie, no violentó a nadie para poder ocupar ese predio. Y continua. ¿Por qué continua? Pues porque la habitó 5 años. Al momento de entrar, pues pasan los 5 años y regresa el poseedor originario y pues le dice, no, pues sabes que esta es mi propiedad, quiero que te salgas de aquí. Y él dice, no me voy a salir de aquí. El propietario originario decide interponer esta demanda. ¿Por qué? Porque quiere recuperar pues su predio, su bien, e interpone esta demanda porque ha sido despojado de su bien, la cual pues tiene que ser dictaminada por un juez para que sea legal y pueda decirle, sabes que sí te voy a regresar este predio, y por lo cual pues el poseedor precarista o derivado pues se tiene que salir porque pues ya hay una acción judicial la cual pues es legal y dice que el propietario originario pues tiene en su poder, tiene en su posesión, tiene la propiedad pues de ese bien. También podría ser un ejemplo, y no consta de que sea un derecho real, pero de aquí se deriva la usucapión. La usucapión pues es el medio para adquirir una propiedad a través de la posesión por medio de los interdictos de recobrar y de retener la posesión. También esta se podría considerar una manera de extinguir pues este interdicto. ¿Por qué? Porque pues al momento de que se extingue, pues ya no sería posesión, sino ya sería, se convertiría en propiedad. Con esto pues doy por terminada la explicación del interdicto de recobrar la posesión. El siguiente derecho real es la opción. No se encontró ningún artículo en el Código Civil, pero su concepto es que una figura jurídica se otorga a una persona la facultad exclusiva de decidir dentro de un plazo determinado, ya que si desea celebrar ese contrato definitivo previamente acordado con otra parte, este derecho establece comúnmente mediante un contrato de opción cuál es una parte. El concedente se obliga a mantener su oferta, mientras que la otra parte, que es el optante, tiene la libertad de aceptar o no dicha oferta en el futuro. Sus características son la unilateralidad inicial, que es la que concede y queda obligada desde la firma de ese contrato de una opción, mientras que el optante tiene la facultad de decidir si ejerce o no ese derecho. También la temporalidad es aquel que derecho de la opción debe ejercer dentro de un plazo específico y establece que el contrato de los contrarios o caduque. También su determinación del objeto y condiciones es aquel que el contrato de opción debe ser específica claramente el objeto de contrato en un futuro y las condiciones bajo las causas que se celebraría. También su objeto jurídico es una facultad de otorgar al optante para poder decidir sobre la celebración de un contrato futuro.
que un arrendamiento. Déjame, hago un contrato futuramente para que esto. O así. El bien es un derecho específico sobre el cual recaerá el contrato y definitivo. Entonces, como un inmueble o un vehículo. Sus elementos personales son aquellos que es el concedente, que es una persona que otorga el derecho de la opción y se obliga a mantener su oferta mientras esté o está durando este plazo establecido. El optante es aquel que la persona recibe el derecho de la opción y tiene la facultad de decidir si acepta o no la oferta dentro del plazo convenido. O sea, que si acepta o no, si quiere eso. Derechos. El derecho optante es el que es un derecho que decide unilateralmente le celebra el contrato definitivo. Y sus obligaciones son aquellas que deben mantener mantener la oferta duradera del plazo establecido. Y también debe abstenerse a disponer ese bien, un objeto de opción de dicho plazo. También, o sea, obligaciones. Ejercer el derecho dentro del plazo establecido. Cumplir con condiciones pactadas para que el ejercicio de la opción sea como que el pago de una prima, así sea acorde. Sus formas de constitución son aquellas de un contrato de opción, ya que acuerdan entre las partes, donde se establece el derecho de una opción, especificando el objeto y condiciones y plazo para su ejercicio. También sus formas de extinción son el vencimiento de plazo, el ejercicio del derecho, la renuncia expresa. Como el vencimiento de plazo es aquel que opta en no ejercer ese derecho dentro de aquel plazo establecido, el derecho opcional se caduca. También el siguiente es el ejercicio del derecho. Al decir que el optante celebra el contrato definitivo, es el derecho de opción que se extingue, transformando las obligaciones y los derechos propios del contrato principal. Y como por último, la renuncia expresa. Ese optante también puede renunciar expresamente a su derecho antes que se venza el plazo. También es muy importante que decir que esto habla mucho el Código Civil de Coahuila de Zaragoza. Y también no regula explícitamente el derecho de la opción como un derecho real autónomo, pues ya que es una figura que se utiliza para una práctica jurídica como el mecanismo para garantizar la posibilidad hacia celebrar un contrato. Y eso es que son contratos que se pueden celebrar futuramente bajo una condición previamente acordada. Su eficiencia y conocimiento dependen también de la corrección, formalización y cumplimiento de los requisitos legales que establecen a los contratos generales. La reserva de dominio. La reserva de dominio se define
como la retención de la propiedad hasta el pago total del bien, donde se tienen los bienes muebles e inmuebles. Para esto se debe de garantizar el pago. Si esto no se cumple, pues no se puede vender. Su objeto material y jurídico son la diferencia y la transferencia. ¿A qué me refiero con estas palabras? La diferencia es cuando todavía no se completa el pago, y la transferencia pues es que el pago ya está completado y el propietario originario le cede los derechos para que el propietario derivado pueda tener ya la propiedad. Los elementos personales de la reserva de dominio son el vendedor y el comprador, los cuales están sujetos a distintos derechos y distintas obligaciones. Algunos de ellos son al pago total del bien, a cuidar del bien y a responder por reparaciones o daños que se le hayan hecho al bien. El vendedor tiene la titularidad del bien, de la propiedad, hasta que no se complete el pago, y el comprador pues todavía no lo tiene. Si el vendedor nota o ve que el comprador no cumple con los pagos, que hay ausencia de cumplimiento de pago, este tiene todo el derecho a recuperar el bien sin una acción legal. ¿Por qué? Pues porque ya está inscrito en los contratos de compra-venta, ya está establecido y está estipulado que en caso de que eso no se cumpla, él tiene el derecho de recuperar el bien. ¿Cómo se constituye? La reserva de dominio se constituye por el pago de inscripción o por compra-venta, enajenación, y se pierde por incumplimiento del pago o por no cumplir con las condiciones establecidas dentro del contrato de inscripción. Un ejemplo de esto es cuando tú vas a un lote de vehículos, pues vas en busca de un coche, el que esté pues a tu alcance, que esté a tu presupuesto. El titular pues es el que te lo va a vender, él tiene la propiedad, él tiene la posesión de ese bien. Tú vas y pues le dices, quiero comprar tal coche, ok, el precio de tal coche es de 350,000 pesos, tú tienes en ese momento 200,000 pesos, ok, hacen un acuerdo, el acuerdo de compra-venta, el contrato de compra-venta, en el cual pues tú le estableces que le vas a dar los 200,000 pesos y que el dinero restante se lo vas a dar en plazos. Ahí es un acuerdo entre el vendedor y el comprador, en el cual estableces los plazos en el cual le vas a dar los pagos y qué cantidad le vas a estar dando. Ya completado esto, pues el titular te puede decir, pues sabes que mira, te doy el carro, lo puedes usar, puedes sí ocuparlo, pero solo te está brindando la posesión, porque él aún sigue siendo el propietario. ¿Por qué? Pues porque todavía no le has terminado de pagar el bien. En este caso es el coche. Ya pasa el tiempo, le terminas de dar los pagos, le liquidas en su totalidad el bien, y él te va a decir, ok, ya se cumplió con todo el establecido en el contrato, ya se cumplió con la cantidad que vale el coche, ahora vamos ante un notario. ¿Para qué? Pues para darte el título del derecho de propiedad.
en el cual pues él te va a ceder los derechos, se va a hacer el cambio a tu nombre, ya tú ahí pues de ahí se van a derivar varias cosas, como pues tienes que pagar el cambio del nombre, las placas y todo eso. Pero ya esa es obligación del comprador, ya al tener la propiedad. Otro caso muy simple, muy sencillo y que sucede pues todos los días, pues es el caso de las agencias, que las agencias pues te financian un coche, un vehículo, y tú vas a estar pagándolo tiempo con tiempo. Obviamente te lo entregan, no se lo quedan ahí, te lo entregan y tú estás dando un pago mes por mes. ¿Para qué? Pues para poder seguir utilizando este vehículo, y ya al momento de que tú lo liquides, ahora sí, pues la agencia te va a entregar los papeles de ese vehículo, ya tu nombre, ya con las condiciones que ya se habían estipulado y todo lo que conlleva. Ya tú te haces responsable de lo que le pueda ocasionar a tu vehículo, porque ya eres el propietario, ya tú decides si lo vendes, si lo rentas, pues ya es decisión tuya qué hacer con ese vehículo. Y yo con esto espero haber concretado realmente a lo que se refiere la reserva de dominio, y bueno, esto sería todo de mi parte.